El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar en dos puntos muy importantes, que después podemos resumir a uno solo. ¿Cuáles son estos dos puntos importantes? Primero, la gracia y después el perdón. Y es aquí donde nosotros tenemos que ir descubriendo que el Señor nos ofrece su perdón. Por eso el pequeño título que se le pone a los pasajes que vemos en la Biblia, también algunos los presenta con otro nombre a veces, el leccionario, que es la traducción litúrgica de la Biblia. Y bueno, ¿qué es lo que dice en este pequeño subtítulo? Satanás ha sido derrotado. Y esto lo podemos observar si vamos primeramente a la primera lectura, al final de la primera lectura, cuando dice: Cristo se ofreció una sola vez para quitar el pecado de todos. Y si nos vamos a la carta, si mal no recuerdo es la carta a los Romanos de San Pablo, dice: Por Adán entró el pecado en el mundo y la muerte dominó a los que pecaron. ¿Y por qué por Adán entra el pecado en el mundo? Primeramente, pues no es por Adán, sino es por Eva. ¿Y cuál es el pecado original? Porque a veces dicen: ay, padre, la mentira del demonio, no, la desobediencia de Eva. Y no, el primer pecado, tanto con los ángeles, o sea, Satanás y todos sus secuaces, como también de Eva y después Adán y toda su descendencia, es la soberbia. Por eso, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, la humildad es la llave de todas las virtudes, y si parafraseamos la frase, la soberbia es la llave de todos los pecados. Y es aquí donde nosotros tenemos que esforzarnos, primeramente, por vivir este encuentro en humildad. ¿Qué es lo que pasa con los escribas, con los fariseos? Atacan a Jesús de expulsar a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues porque ven que ellos no lo pueden hacer. ¿Y por qué es? Porque Jesús tiene la fuerza que después le va a compartir a los apóstoles. ¿Qué es lo que más hace Jesús a lo largo del Evangelio? Oración. Y bueno, por ende, si inicia su ministerio público con los 40 días en el desierto, pues también podemos ver que Jesús va a hacer ayunos.
Y cuando le llevan al hijo de ese hombre poseído, que ya lo llevó el papá con todos los apóstoles, con todos los discípulos, y nadie pudo hacer nada. Y llega con Jesús: oye, Señor, si tú puedes, ayuda a mi hijo. Y es donde Jesús le responde: ¿por qué me preguntas si puedo? ¿Que no tienes fe? Y esa frase, que es una bella oración que nos lega este hombre a todos nosotros: Señor, yo creo, pero aumenta mi poca fe. Entonces es ahí, nosotros podemos aumentar nuestra fe si le pedimos al Señor. ¿Por qué? Porque la fe primeramente es don de Dios, pero también es un esfuerzo humano. Y es ahí, como decía en su momento el Papa Benedicto XVI, la fe es como un músculo. Si queremos estar fuertes y tener unos buenos músculos, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer ejercicio. De igual manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer para acrecentar nuestra fe? Pues practicarla. ¿Y qué es la fe? Es el abandonarnos en la divina voluntad. Y esto lo podemos ir viendo quitando nuestras supuestas seguridades. Y es aquí donde hoy en día, pues todo lo que es el ocultismo, la brujería y todo esto, pues a muchos les da seguridad. Y es ahí donde, pues me voy a comprar el elefantito de la suerte y el Buda para que me dé fortuna y no sé qué tanto compramos. Y por ejemplo, en muchos negocios podemos entrar y ¿qué es lo que tienen? Su herradura ahí con sus moñitos rojos o sus ajos o su sábila. ¿Para qué? Para que me vaya bien. ¿Y qué es lo que decía el Santo Padre el miércoles pasado? Dice: confíen en Dios, que es el único que da la esperanza, porque no da la esperanza, sino nos quita precisamente la visión de Dios, la bruja. Y ahí ya refiriéndose a todo. Pues ahora de que pues está muy de moda, y hasta por ahí he visto en publicaciones de Facebook que venden rosarios con ojitos turcos, para que nos libre del mal de ojo mientras rezamos. Pues ahí podríamos decir, o estamos con Dios o estamos con el diablo. No podemos, como dice aquel viejo dicho, jugar o combinar la magnesia con la gimnasia. ¿Por qué? Porque no va a dar resultado, ni uno al lado ni el otro lado. Por eso, y esto dicho por un brujo que por ahí me mandaron alguien ¿cómo se llama? Un video de una entrevista de los 4 brujos más poderosos de Catemaco. Y pues bueno, el que dice ser hoy por hoy el brujo mayor de Catemaco, pues decía, es que aunque yo soy cristiano, le pido permiso a Dios para que me deje trabajar con el demonio. Y tan así que ya está sacando los permisos para fundar la primera iglesia de Satanás registrada ante el gobierno. Y es ahí, dice, toda brujería, todo lo oculto es obra de Satanás. Entonces, si Satanás ya fue vencido, ¿por qué vemos hoy su obra? Porque Satanás no tiene poder. El poder se lo damos nosotros. Y es ahí donde pues podemos entrar ahora sí en esta materia de hablar cuántas veces actuamos de la misma manera. Y no en un sentido de hablar literalmente de que, es que yo sigo a Satanás. No, aunque por ahí, pues me dio mucha pena ahí en Ciudad de México, no me acuerdo en qué alcaldía, hicieron ahí un altar a Satanás. Y pues ahí muchos, pues como he visto ahí en videos de brujería, que le echan el trago al mezcal y luego se lo escupen a la imagen y luego a los presentes y todo. Y pues ahí un hombre haciendo su juramento a Satanás como su señor y todo. Y bueno, ahí el mariachi, la banda y todo, y pues una gran fiesta.
Y cuando uno dice, pobrecitos, porque muchos no saben. ¿Por qué? Porque hoy no hemos hablado tanto de la maldad. Porque hoy no hablamos del demonio. Porque hoy no hablamos del infierno. ¿Y qué es lo que nos aparece en las películas, en las series y ahora desde las series de niños? Ay, el infierno y el demonio, ay, no, es algo bonito, no, es algo que no hace daño, no, es algo inofensivo. Y no vemos lo que puede provocar. Y es ahí donde nosotros hoy tenemos la necesidad de abrir verdaderamente nuestro corazón a Dios. Es donde hoy tenemos la necesidad de aprender. Por eso podríamos sacar una frase de la carta a los Hebreos, que dice que el hombre muere una sola vez y después se enfrenta al juicio. Y podríamos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros podemos tener presente aquella vieja enseñanza de la iglesia de los novísimos o postrimerías? ¿Y cuáles son? 4. Muerte, juicio, infierno o gloria. La muerte, todos la vamos a padecer tarde o temprano. Y a veces pensamos de que no, yo voy a vivir hasta los 100 años. Ay, no, como la medicina va a estar más y la técnica, no, yo voy a vivir hasta los 1000 años. Bueno, pues antier sábado, cuando iban subiendo los jóvenes en esa gran marcha juvenil nacional al Cristo del Cubilete, una joven, no recuerdo ahorita, creo que era de 20 años, pues le dio un infarto en plena subida y ya no llegó a subir el cerro. Esperemos que haya llegado a contemplar a Cristo Rey en vivo y en directo. Pero una joven. ¿Y cuántos podríamos decir? Como dice aquel viejo dicho, ya no nos cosemos al primer hervor. La pregunta es, ¿y estamos preparados para la muerte? ¿Hemos hecho conciencia del mal que hemos hecho? ¿Nos hemos esforzado por cambiar ese mal para hacer el bien? Y es precisamente, ¿por qué? Porque no tenemos conciencia de que vamos a ser, pues ahora sí que juzgados. Y muchos sí tenemos la conciencia, pero lo minimizamos. Ay, no, pero es que Diosito es bien misericordioso. Bueno, y viene la pregunta del millón, ¿y qué tan misericordioso eres tú? Y dirán, ay Padre, ¿y qué tiene que ver eso? Y bueno, pues hasta haciendo memoria de que es la lectura breve de las laudes del día de hoy. Santiago capítulo 2, ahorita no recuerdo los versículos, que dice, ¿habrá un juicio sin misericordia para aquel que no practicó misericordia? Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? No es de que nos va a pasar todo. Eso es lo que hoy se le llama el buenismo. No, es que Dios es bueno, no te apures, tú síguele como estás. Diosito te va a perdonar. Bueno, Diosito te puede perdonar, sí, siempre y cuando le pidas perdón en primer lugar. Y en segundo, luches por cambiar. Porque si no, pues ¿cómo vas a decirle a Dios que te perdone si tú no quieres ser perdonado? Por eso viene esta frase del Señor. A los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonarán los pecados. Y podríamos preguntarnos, Padre, ¿y cuál es la blasfemia o el pecado contra el Espíritu Santo? Pues podemos ser un poquito astutos e irnos al final del Evangelio del día de hoy. ¿Qué es lo que dice? Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Entonces, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Negar su acción
santificadora. Por eso podríamos preguntarnos, ¿cuántas personas se están autocondenando? Y podrán decir, Padre, ¿cómo que se están autocondenando? ¿Cuántas personas hemos escuchado que dicen, no, es que soy tan pecador que ni Dios me puede perdonar? Ya negaste la acción del Espíritu Santo. Y como dice aquella vieja frase, el único pecado que no se perdona es el que no se confiesa. Si ya dices que ni Dios te va a confesarte, no vas a hacer nada por ir a confesarte. Te estás condenando. ¿Qué otra acción? Decir que la acción de Dios es acción del demonio. Por ahí hasta un viejo chiste eclesiástico que, pues bueno, por ahí se cuenta, que dicen que una vez estaba la Santísima Trinidad, pues buscando irse de viaje. Y pues ya dice Dios Padre, no, es que yo voy a ir a los bosques de Alemania porque son muy bonitos como los creé. Y pues ya dice nuestro Señor Jesucristo, no, es que yo quiero ir nuevamente a la tierra donde redimí a los hombres, voy a ir nuevamente a Jerusalén. Y le preguntan al Espíritu Santo, oye, ¿y tú, Espíritu Santo, a dónde vas a ir? No, pues yo voy a ir a un lugar que dicen que yo actúo, pero nunca he visitado, algo que le llaman el Vaticano. Bueno, es un chiste malo, pero ¿qué es lo que quiere decir? Que el papado, no desde ahora como se le ha atacado tanto, sino desde San Pedro, es una mentira. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues ahí blasfemar contra el Espíritu Santo, porque estamos negando su acción. Y es ahí donde también a veces que negamos los sacramentos, a veces que hacemos tantas cosas que van en contra de la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo? La santificación. Cuando vamos en contra de los principios que llevan a la santificación, entonces estamos blasfemando contra el Espíritu Santo. Negar la presencia del Señor en la Eucaristía, blasfemar contra el Espíritu Santo. Negar que un sacerdote porque cometió un pecado, porque no me cae bien, no, es que él no puede consagrar, pecado contra el Espíritu Santo. Y como dice el Señor, este pecado no se perdona, porque estás atacando a la vía que te va a dar la santificación. Por eso tenemos que ser prudentes. Por eso tenemos que aprender a conocer a Dios. Porque si no conocemos a Dios, no va a haber la forma de salvarnos. Y no porque Dios sea malo y diga, no, es que no me quieres, te vas al infierno. No. Aquí las oraciones clásicas de la Iglesia nos lo dicen. ¿Qué dice el acto de contrición? Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. No porque Diosito me diga, te vas a ir al infierno. No. Yo solito, por no haber hecho la divina voluntad, por no haberme esforzado por entrar al reino de los cielos, pues me voy a ir al infierno. Por eso, nada más dejamos las dos primeras frases de los novísimos: la muerte y el juicio. Infierno o gloria, eso es lo que ya a nosotros nos toca decidir. No con palabras, sino con nuestros hechos. Porque si lo decimos con palabras, todo el mundo se quiere ir al cielo. Y por nuestras obras, yo creo que pocos quieren ir al cielo. ¿Por qué? Porque, como lo escuchaba de un sacerdote en una homilía, y decía precisamente, es que muchos quieren que los lleven a misa cuando mueren, antes de ir al panteón.
porque quieren que Dios los perdone y quieren pasar la eternidad con Dios, pero en su vida nunca hicieron nada para poder estar con Dios. Entonces, ¿cómo esa persona quiere estar una eternidad con Dios si en el poco tiempo de vida nunca quiso estar con Dios? Y es lo que nos pasa. Nuestras palabras y nuestras obras a veces distan mucho. Por eso, Jesús nos invita también a la coherencia. Los escribas, los fariseos, pero sobre todo los escribas, son hombres versados en las Escrituras. Son hombres que se dedican a estudiar la Torá día y noche y no comprenden la santidad de Dios. Entonces, ¿qué coherencia tienen? ¿Cuántas veces nos llamamos cristianos porque nos bautizaron, pero nuestra vida dista mucho de verdaderamente ser cristianos? Por eso tenemos que esforzarnos por cambiar de vida. Tenemos que esforzarnos por vivir verdaderamente el plan de Dios. Tenemos que esforzarnos por, como decía ayer, la lectura del Evangelio, en ese pasaje de Isaías. Tenemos que esforzarnos para decir: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, liberar a los cautivos, dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En otras palabras, estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe. Vi un video que un joven que presenta muchos puntos de vista pequeños en estos videos que se llaman Reels en un minuto. Y el día de ayer veía, pasando por las redes sociales, el de un joven, ahorita se me escapa el nombre, sirio, perteneciente a la iglesia copta, que vendedor, se despide de su mamá, le pide la bendición, se va a la plaza a vender, y es cuando llega el Estado Islámico. Los apresan, los torturan para que renieguen de su fe. Algunos reniegan, y 40 hombres se mantienen firmes. Les llevan un traje naranja para que se vistan. Algunos así todavía como que, ¿por qué me pides esto? Y dice, si no quieren ponérselos, renieguen de su fe. Y esos hombres se ponen sus trajes naranjas. ¿Por qué no querían ponerse el traje naranja? Porque en Siria usar un traje naranja es un condenado a muerte. Se lo llevan a la playa y los decapitan. Noticia de hace unos años. Pusieron las imágenes en muchos medios de comunicación. 40 hombres que prefirieron la muerte a negar su fe. Esa es la coherencia que quiere Cristo. Y como dice San Pablo en su carta a los Romanos, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿La muerte? ¿La desnudez? ¿El hambre? ¿El sufrimiento? En todo eso vencemos fácilmente por aquel
que nos ha amado. La pregunta del millón es, ¿y qué tanto amamos nosotros a aquel que nos ha amado? No lo digamos con palabras, aprendámoslo a decir con nuestras obras. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para hacer esta oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo, y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.